Buenos días, muchas gracias a todos los que estáis aquí por haber venido. Este es un acto de la Comisión de Igualdad de la Facultad de Educación, que bueno, yo pienso que hoy iniciamos los actos y bueno, yo pienso que lo iniciamos con un broche espectacular, porque tenemos aquí a Sandra Carmona, que es editora, es ilustradora. Y bueno, voy a intentar hacer una presentación muy breve porque cuando yo voy a algún acto lo que quiero es que la autora hable y no se enrolle demasiado el que la introduce, pero sí creo que es justo que os cuente su trayectoria. Bueno, Sandra Carmona es ilustradora, editora y educadora de mujeres en riesgo de exclusión social. Aprendió a dibujar de manera autodidacta. Desarrolló sus estudios como ilustradora profesional en la Escuela Superior de Arte de San Telmo en Málaga y estudió el grado de educación en la facultad de primaria, en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias de la Educación. O sea que antigua alumna. Pues ha sido galardonada con los premios Amazing Woman 2019 y Hello Woman 2021. Además es formadora en el proyecto Edita de la Fundación Orange y para acercar al mundo de las nuevas tecnologías a las mujeres gitanas. Este proyecto se lleva a cabo en entidades sociales y en áreas de servicios sociales de ayuntamientos, entre ellas la Fundación Secretariado Gitano. Bueno, su primer libro, Alma, que es un cuento, que lo tenéis aquí, pues es el primer cuento protagonizado por una niña gitana, le ha valido el reconocimiento de la comunidad y está publicado en Altramuts, que es una editorial social que nace en 2021, aunque ella la va a explicar mejor que yo, y bueno, que une cultura y educación, y su intención es transformar la idea de que las personas diversas son minorías. Bueno, no me quiero enrollar un poco más, pero sí me gustaría que Isabel, que ha sido su profe, nos haga un poco de introducción de ella, ¿vale? Venga, pues nada, muchísimas gracias, Carmen, y gracias a la facultad que te haya traído, porque cuando me enteré dije, bueno, de lujo no lo siguiente. El problema es que me puedo emocionar, ¿vale? Bien, pues nada, Sandra Carmona es un orgullo para mí, porque estuvo en mi clase, y desde que la vi, ¿dónde está David? David, ¿dónde está? David, desde que la vi, viene ya cosas. Están aquí. ¿Sabes, no? Y se lo dije. Es brujilla, ¿eh? Hacerle caso de... Sí, se lo dije. Y bueno, creo que tengo muchísima suerte de trabajar con vosotros, como tuve suerte de conocerla a ella en un grupo estupendo, y creo que me ha encantado como la presentación que has hecho, Carmen, ¿no? Ilustradora, editora, y digo, y maestra, ¿no? Y maestra también. Entonces, no sé, nuestras vidas se siguen cruzando y cada vez que la veo me da muchísima alegría porque es una mujer comprometida con su género, con su sexo, con su dimensión y su proyección social y personal. Es un encanto además, porque ya he leído los cuentos esta mañana, el cuento de Alma, y bueno, con esa carita que ahora después te harán alguna pregunta. y no sé, ¿qué voy a deciros de Sandra? Que esta facultad puede estar muy contenta, muy orgullosa de haber tenido en sus aulas a una persona como Sandra, ¿no? Y a tantas otras, porque yo creo que el orgullo no acaba en ella, sino que aquí seguro que el día de mañana más de uno y más de dos, y tres, y más de cuatro, y más de 10, y más de 20, y más de todos vaya a dar mucha alegría y nos vamos a sentir muy orgullosos. Yo especialmente me siento orgullosa de Sandra, porque la veo mucho además y la quiero mucho. Sí, nos vemos donde tenemos que vernos, ¿eh? Sí, nos vemos donde tenemos que vernos. Y es verdad. O sea que es una suerte, como ha dicho Carmen, que la tengamos hoy aquí, así que espero que no sé, que sus palabras os resuenen y que vuestra escuela siempre sea una escuela con brazos abiertos y que reciba a todo el mundo y acoja a todo el mundo, ¿vale? Sandra, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas ¿vale? muchas gracias a vosotras y a vosotras, ¿verdad? Bueno, yo, aunque no lo muestre, pero ahora me tengo que reponer un poquito, así hacer una respiración. Estoy muy ilusionada de estar aquí. Es verdad que
Además, yo siempre digo, no llegué a la edad a la que se suele llegar aquí o a la que se supone que una tiene que entrar por esta puerta. Llegué, por muchas circunstancias, un poquito más tarde. Nunca es tarde. Así que lo que os digan dentro de estas paredes, lo que os diga Isabel, de verdad creedlo, porque si tenéis alguna meta, si ya tenéis algún objetivo, por mucho que nos rodeen fantasmas y discursos y narrativas un poquito chungas, seguir adelante porque se consigue y porque yo creo que de aquí tienen que salir o tenéis que salir una generación de docentes que tiene que estar muy preparada para básicamente tener la diversidad muy presente, porque las aulas están llenas de diversidad y tenéis que entrar por esas puertas con una mirada súper limpia desde mi punto de vista, ¿no? Y es una suerte que tengáis a compañeros, compañeras y a docentes en este centro con esa mirada ya, ¿eh? Y que podáis compartir, aprender, desaprender y convivir, que al final es lo que hay que hacer, ¿no? No me enrollo más en la presentación. Bueno, antes de nada, yo sé que tengo una tía aquí, que tengo que deciros que es la mejor de la biblioteca de educación, y mucho a la biblioteca. Me gustaría saber si tengo algún primo o alguna prima. ¿Hoy no ha venido ninguna persona gitana? Vale. Vale, pues voy a seguir, ¿vale? La charla, y luego voy a decir, o luego contaré el por qué hago esta pregunta siempre cuando entro a un espacio social, educativo, cultural. Bueno, yo esta charla la he titulado Ilustrar romaní, leer romaní, la creación de una contranarrativa para poder existir. Yo soy mujer, gitana, mestiza, lesbiana y obviamente feminista o transfeminista. Para poder existir he tenido que investigar mucho sobre mí, sobre mi identidad, sobre mi cultura, sobre quién soy y abrir muchas puertas que tenía muy cerradas, ¿no? Yo me he educado en una cultura, en una literatura totalmente antigitanista. Y esto yo creo que cada vez se va entendiendo más, ¿verdad? Así es como yo he crecido, así es como yo he madurado y con toda esta narrativa es como llegué a tener, pues al final, esos conflictos de identidad, ¿no? La charla que os voy a dar hoy pues va a estar enfocada a la importancia de crear una narrativa nueva o una contranarrativa a una narrativa que, aunque lleve muchos siglos existiendo, no todo lo que es desde siempre y ha pasado desde siempre es bueno, ¿no? Y hay que ir cambiando las cosas, ¿no? Os voy a hablar también un poco del primer cuento que publiqué dentro de la editorial que, como ha dicho antes Carmen, Altramuz Editorial, creé, y voy a hablaros un poquito también de la editorial. Y luego, pues sí que me gustaría que esto no fuera un monólogo mío y que pudiéramos hablar y compartir y que no se quede nada dentro, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Pues soy Sandra Carmona, ilustradora, editora, hice educación primaria. Yo tenía muy claro cuando entré por esta puerta que la educación para mí es muy importante, porque creo que es verdad, la frase está topicazos, la base de todo, ¿no? Pero es verdad. Y también porque nosotras como docentes tenemos la capacidad de hacer que un niño o una niña pase por los mejores momentos de su vida o por los peores momentos de su vida también, y tengan los mejores recuerdos de su infancia o los peores recuerdos de su infancia dentro de una escuela, ¿no? Y tenemos esa responsabilidad, ¿no? Pero una vez que estaba aquí, Isabel me dijo, tú tienes que ilustrar, ¿tú qué haces aquí? Y yo dije, pues es que no me atrevo, me da miedo, no sé, el del arte no se come, ¿no? Lo típico de esas inseguridades, que yo no sirvo, aquí al lado se sentaba conmigo este síndrome de la impostora, ¿no? Ya desayunamos juntas, ya nos queremos. Pero en ese momento me costaba todavía. Y le hice caso y la verdad es que yo creo que me cambió la vida, porque estoy haciendo lo que me gusta hacer, dedicándome a lo que quiero, y además cuando vas consiguiendo metas, ya sean pequeñas o grandes en la vida, te da como cada meta es otro impulso, ¿no? Para seguir avanzando y para seguir creciendo, ¿no?
Bueno, yo me presento con la foto, con mi foto, pero yo creo que lo que más me caracteriza o más me representa a mí es esto. Yo me identifico más con este monigote que con esta tan seria que está aquí. Pues la narrativa, como decía, está al servicio del antigitanismo. ¿Y eso cómo se entiende? Pues mira, ahora voy a explicarlo con un anuncio que está de moda. ¿Habéis visto el anuncio de la Cruzcampo? El acento. El acento. Y bajan las gitanillas de la tele, se quita la peineta, pero ¿qué sigue haciendo esa gitana? Lo mismo, ¿no? Pero ya con el acento. Pues básicamente esa es la narrativa antigitanista desde mi punto de vista. Seguir mostrando siempre la misma foto, la misma cara, la misma imagen de las personas gitanas o del pueblo gitano, ¿no? Así es como han creado mi imagen y mi historia, ¿vale? Si yo coloreo cualquiera de estas imágenes, las hago a color y te digo que esto es 2024, pues verdad, ¿no? A lo mejor lo que he hecho, lo he puesto en blanco y negro, ¿verdad? Pues no, son muy antiguas. Pero es verdad que siempre nos muestran las mismas fotografías, las mismas caras, los mismos escenarios, ¿vale? Como si no hubiese más diversidad dentro del pueblo gitano, ¿no? Como si yo tuviera que entrar por esa puerta, básicamente cumpliendo todas las expectativas que la sociedad necesita para poder seguir manteniendo que las personas gitanas somos como ellas quieren que seamos, ¿no? Esos estereotipos malos, claro, negativos, ¿no? ¿Cómo hace un sistema para que la gente de a pie, como yo digo, integre de manera tan natural un antigitanismo tan natural, que hoy, por ejemplo, si yo voy por la calle y una persona me dice, ay, ¿cómo vienes hoy? Que parece que estás hecha una gitana. Y digo, ja, 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 y no pasa nada. Es una broma, siempre se ha dicho, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues eso es el antigitanismo. El antigitanismo es una forma de racismo específica que sufrimos y sufren muchísimas personas gitanas, todos los pueblos gitanos, ¿vale? Es específica porque además tiene unas connotaciones que son históricas, estructurales, ¿vale? Es decir, que se crean desde hace muchos siglos, desde hace 500 siglos, específicamente para discriminar al pueblo gitano. Y van, pues desde decirte hoy estoy hecha una gitana hasta subiendo, y bueno, pues la escala de la violencia hasta donde puede llegar, ¿no? Y la gente de a pie, ¿cómo integra eso? ¿Cómo integra el estoy hecha una gitana como algo normal? Desde mi punto de vista, o lo que yo creo, es que a través de la cultura. Es que nos hemos criado, nos hemos educado, nos hemos mamado la cultura antigitanista en todas partes. En el arte, a través de obras de los más ilustres pintores, en el que la figura de la mujer gitana siempre está o leyendo la mano, o robando, o con una rama de romero, o en la calle mendigando, o esa aura de misticismo y exotismo, ¿no? Bailando, y no hay más gitana que esta, ¿no? Pero lo que no cuentan es por qué esa mujer estaba leyendo la mano. ¿Qué era eso? Porque lo hacía para poder sobrevivir. ¿Y por qué tenía que sobrevivir? Pues porque la sociedad la estaba sacando a la calle, la estaba obligando a mendigar, la estaba castigando, y porque seguramente, si no veis hombres gitanos, es porque estaban en las galeras, esclavizados, dentro bueno, en ese momento, en ese contexto, en ese reino, ¿no? Eso no lo cuentan. A través del cine, del teatro, de programas de reality, ¿no? Estamos hartos de ver películas donde se siguen estereotipando, donde el gitano es además siempre o narcotraficante o camello, o sea, no se puede hacer nada más, ¿no? Y a partir de y a través de la literatura, no solo la literatura infantil, sino también la literatura adulta, ¿no? O sea, yo he tenido que leer como lectura obligatoria Fray Perico y su borrico, pero es que los niños y niñas gitanos de hoy en día lo siguen teniendo que leer como lectura obligatoria dentro del cole, ¿no? Un libro que además lo representa como si fueran, pues eso, ¿no? O sea, ¿qué sueño puede tener un niño y una niña gitana si lo que lee desde pequeñito es que va a robar, es que va a ser pobre, es que va a mendigar, es que viene de un sitio que pues solamente se sirve para, bueno, pues como decía Cervantes, ¿no? Este gran escritor ilustre, que los gitanos nacemos para robar y morimos para robar porque es lo que tenemos en la sangre. Y eso es ser gitano. Y después, pues bueno, pues hay muchas personas gitanas que no consideramos a Cervantes como a lo mejor lo consideran muchas personas payas, ¿no?
Bueno, pues yo he traído una muestra un poquito de estos libros tan conocidos, así, bueno, pues el de Gabriel García Márquez, El amor en tiempos de cólera, El sombrero de tres picos, La gitanilla de Cervantes, que si os cuento un chisme, Cervantes escribió La gitanilla porque estaba enamorado de una gitana y esta gitana no le correspondió y se vengó y escribió La gitanilla. El jardín de las delicias, La casa de los espíritus o Carmen, ¿no? Esta novela donde se muestra pues ese lado malvado, perverso, siniestro de la mujer gitana, embaucadora, que engaña, y así Carmen se sigue publicando en nuevas reediciones cada vez más bonitas y seguimos además leyéndola y escuchándola como una obra maestra. La literatura infantil, pues yo soy de una niña Disney, yo me he criado con Disney. Ahora tengo esas gafas moradas y sé lo que pasa con Disney. Pero yo cuando era niña quería dibujar todas las princesas. Pues yo cuando me enteré de que Mickey me quería matar, pues claro, fue un choque, ¿no? En ese momento, ¿no? Libros como, por ejemplo, Mayito Panduro, que no sé si lo conocéis, pero es un cuento muy conocido. No juegues con gitanas, Romaníes, ¿no? De Anaya. O por ejemplo, bueno, pues figura dentro de Disney, pues esta era la representación de la princesa Disney, Esmeralda. Esmeralda no era una princesa, no era rica, no tenía nada, iba descalza, era una ladrona, obviamente. Y luego en todos los merchandising que hay, habidos y por haber en Disney, no está. Esmeralda no está por ningún lado. Están todas menos la Esmeralda. Entonces, bueno, pues hay muchas niños y niñas gitanas que no sé si ahora lo están incluyendo en algunos merchandising porque se está pidiendo que esté Esmeralda. ¿Has levantado? De hecho, Disney oficialmente de que Esmeralda ya no es considerada una princesa. Ah, pues sí, ya tenemos el comunicado oficial de Disney, pues ya está, no pasa nada. Pues desde entonces hasta ahora se siguen publicando obras que están cargadas de connotaciones negativas sobre el pueblo gitano. Y esto es lo que hemos leído. Vosotros y yo, o sea, todo el mundo. Por lo cual es muy difícil que durante 500 años de esta cultura ahora pretendamos tener otra mirada. En un día no se consigue. No lo he conseguido ni yo. Así que imaginaos lo difícil que es, ¿no? Tenemos desde... Bueno, a mí me gusta mucho contar esto, ¿no? Porque es que incluso se crea la figura del gitanólogo, que lo crea la academia, ¿eh? Esto es un punto negativo para la academia. Si conocéis este nombre o libros sobre gente que se dedica a investigar las figuras gitanas como objeto de estudio. Y hay autores, en ese momento, autores ilustres, autores muy reconocidos, teóricos, que se dedican a estudiar a las personas gitanas, cómo vivimos, cómo nos socializamos, cuál es nuestra cultura, nuestros códigos, ¿no? Y escriben libros y obviamente se nutren de esto y es como yo siempre, no sé si aquí se suele decir el método extractivo, ¿no? Llegas a un sitio que te cuenten todo, ya he estado con ustedes 5 días, me pongo la medalla, he extraído todo lo que quiero, pero luego yo ya me lo llevo y la medalla para mí y vosotros seguís viviendo como vivís, ¿no? Y bueno, pues decir que novelas que luego se hacen series también o películas. Pero yo tengo una pregunta. ¿Esos libros que de los que las personas investigan si dan una imagen o una figura de gitano o siguen perpetuando la negativa de la anterior? ¿Ahora? Sí, por ejemplo, ese de Carmen Mola. Bueno, Carmen Mola, para empezar, lo han escrito 3 hombres que se han puesto el nombre de una mujer. O sea, ya con eso ya empezamos malamente. Pero esto es una novela donde narrativa, una novela ficticia, donde todas las personas gitanas que se muestran venden droga, roban, matan. Todo el tiempo es lo mismo, no hay una visión distinta dentro de esa novela, ¿no? Obviamente sí se están escribiendo a día de hoy libros y libros teóricos que muestran ya una cara real de las personas gitanas. Pero ¿sabes por qué? Porque hoy en día ya hay sí personas gitanas escribiéndolo. Y si no, pues lo escriben en conjunto ¿no? Pues a lo mejor activistas con personal o académicas que se unen y que utilizan este espacio para lo que yo creo que tiene que servir, ¿no?
Y sí crean esa comunidad, sí crean esos colectivos, sí se apoyan, sí crean redes, pero obviamente porque cada vez hay más personas gitanas en esos espacios. Yo creo que ese ha sido el principal, bueno, el cambio, ¿no? ¿Y qué he hecho yo para poder poner un poco mi granito de arena? Pues lo que hice fue intentar crear una contranarrativa, ¿no? O pensar en una contranarrativa, en algo, llenar un vacío que ahora mismo es lo que estoy haciendo y el vacío que yo vi. Vale, pues yo pensé y pienso y sigo pensando que igual que existe el racismo, también existen personas gitanas y personas payas que conviven, y yo soy fruto de ello, ¿vale? O sea, es así, yo soy gitana mestiza porque mi madre se enamoró de un gitano y nací yo. O sea, y eso para mí también hay que decirlo porque el amor existe también entre nosotras, ¿no? Y básicamente fue eso lo que hice. Digo, yo creo que la gente también está preparada, necesita otras narrativas, otras realidades o la realidad, y que la va a aceptar y que la va a recoger, y yo creo que así es como se cambia algo, ¿no? Pues digamos lo mismo que se ha hecho a la inversa, pues digamos desde dentro, ¿no? Ilustrar, narrar desde dentro. Y Altramuz es eso. Altramuz es una editorial romaní que cuenta con la diversidad. ¿Y romaní por qué? Bueno, romaní, ¿sabemos lo que es la palabra romaní aquí? ¿Alguien que no sé? Bueno, yo lo explico. Las personas gitanas somos personas romaníes, ¿vale? La palabra gitano solamente se utiliza en España y además fue a causa de un error, porque en ese momento se pensaron que las personas gitanas que llegaban al Reino de España llegaban de Egipto, y las primeras personas gitanas que llegaron, ¿no? Bueno, pues no voy a explicar toda la historia del pueblo gitano porque entonces no terminamos, y no es el caso hoy, pero para deciros, ¿no? Pues que la palabra gitano viene de egipciano. Pensaban que veníamos de Egipto, egipciano, luego fue variando con el paso de los años, de egipciano a gitano y de gitano a gitano, pero básicamente lo que decían era persona que no es de aquí, ¿no? Pero fuera, a las personas gitanas, dentro de otros países, también pues Sinti, Manús en Francia, ¿no? Pero a nivel europeo, a nivel mundial, todas las personas gitanas somos Roma. Roma, porque al partir de la India, el grupo que sale de la India nos denominamos Drom, que es la persona que camina, y Roma fue como luego derivó la palabra, y así es como nosotros nos reconocemos, y ahora os voy a explicar por qué mi editorial es romaní. No solamente porque yo sea gitana, sino porque yo creo que como la mejor manera de mostrar mi cultura era haciendo que mi editorial tuviera los valores que yo considero los valores de mi cultura. Un sentido comunitario, el sentido de la comunidad dentro de la familia de las personas gitanas es fundamental. El amor a lo no material, es decir, el amor a tu historia, el amor a tu pasado, el amor a tu familia, a las personas mayores, esa conexión con la naturaleza, ese sentido de resistencia, de seguir adelante, de no perder nunca tu identidad, ¿no? Y eso es lo que yo quiero para Altramuz, ¿no? Bueno, pues cuando hice Altramuz había que pensar, obviamente, en esa idea imaginaria de cómo imaginaba yo la editorial y cómo podía yo integrar los romaní, los gitanos, y que la gente no se diera cuenta, porque ya os digo que yo lo que estoy haciendo es lo mismo que han hecho conmigo, y eso estoy haciendo yo ahora con todas vosotras. Yo decía, pues si la gente ve la bandera gitana, a lo mejor mucha gente no va a coger un libro, o no va a querer leerse nada, o va a pensar, esto a ver qué me va a contar. Pero ¿qué pasa? Que como yo hice ilustración, pues yo dije, vale, pero vamos a coger los colores de la bandera gitana, pero en otros tonos, más el color de Altramuz, que si veis aquí la A invertida, está en ese color, ¿no? Altramuz, sabemos que es el fruto del Altramuz. En Andalucía el Altramuz es chochito, somos dos mujeres y está más claro que el agua. Pero queda muy bonito explicar que mis libros van de la A a la Z. Aquí caben todas. ¿Y qué he hecho yo? Pues que os coméis la bandera romaní en todas partes ahora y nadie se está enterando, pero ahí está mi bandera, ¿no? Pues en las tarjetas, en las redes sociales, en la página web, en todas partes he llevado estos colores, ¿no? Y el primer libro que se publica, pues es Alma, ¿no? Que es el que tenéis aquí. Este libro se publica porque me presentó a un concurso, que era el Amazing Woman en ese momento, y mi idea era crear esta editorial, una editorial que contara desde dentro con la diversidad.
El cuento de Alma lo escribo y lo ilustro yo, y lo que hago yo es acordarme de mi infancia, de las personas de mi familia en ese pueblo donde vive mi padre, que es Cártama, las personas gitanas de mi familia, y yo me acuerdo de lo que yo hacía, que yo en ningún momento estaba robando. Entonces digo, bueno, pues no me puedo ilustrar robando. Pero eso es lo que yo he aprendido a través de los cuentos, ¿no? Cuando había un niño o una niña gitana, ¿no? En ese cuento. Yo escribo este cuento porque una madre me dice un día, estoy intentando buscar un cuento para mi niña y no doy con ninguno para ella, porque ella también quiere ser protagonista de un cuento y quiere tener referentes en la literatura infantil. Y así es como nace Alma. Y Alma es el cuento de una niña a la que le gusta jugar con sus primos, con sus primas, la naturaleza, le gusta leer, le gusta dibujar, le gusta hacer cosas de manualidades, le gusta jugar con su abuela. Es decir, un cuento de una niña que le gusta hacer las mismas cosas que al resto de niños y niñas, ¿no? ¿La diferencia cuál es? Pues que esa niña, un día, jugando debajo del puente que había junto a la casa de su abuela, con su perrita Chispita, ve que unos niños desde lo alto del puente gritan ¡gitana! Y salen corriendo. Y ella se queda así como, uy, ¿esto por qué me han gritado esto y han salido corriendo, ¿no? Y ese es el momento en el que, bueno, Alma va a su abuela, a su madre, a su padre, a todo el mundo a preguntar, ¿gitana qué es? Porque es que me lo han dicho y se han salido en serio corriendo, esto es algo malo, seguro, ¿no? Y todo el mundo le responde lo que considera que es ser gitana, ¿no? Es un cuento pues que obviamente está enfocado a que un niño, niña, gitano, gitana, paya, me da igual, lo vea, disfrute. Y si tiene un compañero, un niño, una niña gitana en el aula, puedan hablar de este cuento, porque esto antes no ha pasado. Y pueda ese niño decir, pues es que gitano es ser esto, con cariño hacia quien es, y no con miedo o ocultando quién es, porque yo hasta bien adulta no dije que era gitana. De hecho, yo en la universidad no decía que era gitana, porque me daba vergüenza. Aquí existen muchos armarios, no existe solo el armario LGBT. Yo salí antes del armario LGBT que del armario étnico. Y dentro del colectivo incluso no decía que era gitana porque dentro del colectivo también hay personas racistas, ¿vale? Entonces es muy difícil que desde pequeñita tú escuches esta palabra. A mí por lo menos con mis primos era gitana piojosa, era lo que más me refiero, gitana piojosa, porque si había alguien que llevara piojos al colegio, éramos los gitanos, o eran mis primas, o era siempre en Cártama eran los gitanos los que llevaban los piojos al colegio. Tenemos que los criamos, es que es así, va en el ADN. Bueno, pues lo que yo hacía con este cuento era, primero hacer un cuento para un niño y una niña y que disfrutara, pero luego hay un mensaje muy claro para las personas adultas, que es el uso del lenguaje, ¿no? Que sepamos que cuando hacemos eso, parece que las personas gitanas salimos como champiñones con 30 años y parece que no existen las infancias gitanas, ¿no? Y existe. Y dentro de las aulas, como docentes, también tendréis que tener esto muy presente, porque os digo que he visto de todo dentro de las aulas, ¿vale? De todo es de todo. Entonces, cuando entréis a un aula, entrad de verdad con una mirada súper limpia y súper clara y horizontal, ¿vale? Pues Alma, obviamente yo era consciente de que lo que estaba haciendo era algo nuevo, algo que no existía hasta ahora, ¿vale? Y como hice educación, pues lo que hice con Alma fue crear un contenido educativo adaptado a los 3 ciclos de primaria. ¿Y qué le hice? Pues yo, claro, yo puse el nombre de Alma porque yo es verdad que el cuento lo hice desde el alma, pero realmente era todo marketing. O sea, yo hice Alma y todo lo iba a hacer con Alma. Porque queda muy bien, ya veréis. Aprende con Alma. Y todo el mundo poniéndole el alma en los contenidos educativos. O sea, los coles, ay, nos encanta el contenido educativo. Bueno, la verdad es que sí que le puse muchas ganas al contenido educativo. Estos cuentos, nosotras hacemos siempre un descuento para los centros sociales o educativos y siempre mandamos los contenidos educativos para que se puedan trabajar en el aula, ¿no? Mensaje, material promocional, ¿no? Mensaje, saca tu alma a pasear y niña libre, niña feliz, ¿vale? Porque yo tenía claro que yo quería que la gente hablara de Alma, ¿no? Y que hablara con cariño, eso sí lo tenía muy claro, porque es que siempre tenía presente que ya se ha hablado muy mal de los niños y niñas gitanas, entonces necesitan escuchar ya cariño hacia quienes son, ¿no? Y bueno,
librerías con alma, bibliotecas con alma y todo el mundo haciéndose fotos con alma. O sea, la verdad que fue una muestra de cariño muy grande por parte de todos los espacios, ¿no? Las bibliotecas con alma, nos fuimos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Igualdad, porque estaba claro que este libro tenía que estar también ahí. O sea, la protagonista es una niña y además tiene una visión de género clara, ¿no? La editorial. Con esta editorial luego sí que obtuvimos el siguiente premio, y que fue el Hello Woman en 2022. Estas somos las dos que formamos parte de la editorial, no hay más. Ella es Tamara Gámez, que es trabajadora social y también es activista por los derechos de las personas LGBT y experta en sinhogarismo de género. O sea, que si la buscáis en internet también podéis ver todo lo que ha hecho. Medios de comunicación y las personas aliadas. Es decir, nosotras tenemos muy claro que sí, que nosotras formamos parte de la diversidad, pero hay que muchas personas aliadas con las que contamos y que están ahí y que van a estar en todos esos espacios y que están con nosotras, ¿no? Pues una de ellas es Rocío Márquez, que recibió el libro, se hizo un vídeo, bueno, y más personas, ¿no? Cuando vieron el libro, ¿no? Y el espacio más importante, las aulas. Yo al principio tenía un poquito de miedo, mi padre también me lo decía, porque en alguna presentación, pues obviamente hay alguien que todavía no se ha limpiado muy bien el alma, es un libro de gitano, lo dejaba ahí, ¿no? Bueno, pero para eso hay que prepararse también. Pero al principio sí que era un poquito de miedo a ver qué iba a pasar, ¿no? Tal. Pues lo que pasó es que a mi casa fueron llegando cartas, sobres, de niños y niñas gitanas, de profes, fotografías, un profesor que me escribió una carta junto a los libros que me decía que cuando leía el cuento tuvo que leer 4 veces la dedicatoria del cuento porque los niños decían que era imposible que pusiera lo que pone. ¿Habéis leído? Bueno, no sé si habéis leído Alma o si habéis visto el cuento. A todos los niños y niñas gitanos, para que puedan ver reflejada su existencia en un mundo del que también forman parte. O sea, pues no se creía que hubiera un libro que se dedicara a ellos. No se lo creían. Familia, una abuela leyéndole el cuento a su nieta, que era algo que nunca había podido hacer así, ¿no? Y esto, digamos, bueno, para nosotras fue lo más importante, ¿no? El entrar a las aulas, leer el cuento, ver sus caras, ver qué está pasando. Y lo más bonito también, luego cuando terminamos de hacer la lectura del cuento, yo siempre digo, bueno, pues como este es el primer cuento de un niño que celebra la existencia de los niños y niñas gitanas que son protagonistas por primera vez, vamos a poner que se pongan de en pie todos los niños gitanos, gitanas de la sala, y el resto vamos a darle un aplauso. Todos eran gitanos. Todos son gitanos, todos quieren ser gitanos. Fijaos lo que significa tener una narrativa diferente. Porque los niños no tienen prejuicio, ni ganas de tenerlo. Entonces, en ese momento, las personas adultas que están en el centro, el personal docente o quienes estén, los familiares, se quedaron. Hay momentos que se ponen a llorar, que se me quedan mirando, como si en la vida hubiera yo pensado que otra persona quisiera ser gitano. No, digo yo sí, señor, yo creo que mi abuela, o sea, cosas así. Y yo como, pues, por lo que tú quieras, vida mía. ¿Qué hemos hecho después? Bueno, Alma fue el primer cuento, va por su 3ª edición y nos sigue dando alegría, seguimos trabajando con el cuento. Tenemos muy claro que no vamos a publicar ni 3 ni 4 libros al año, porque tenemos mucho trabajo con cada libro que publicamos, porque es algo que, repetimos, no existe. Entonces hay que dedicarle mucho esfuerzo. Yo os voy a contar un resumen así rapidito, porque si no sé ni el tiempo que llevo hablando y me gustaría también escucharos a vosotros. Un poquito de lo que significa seguir dando pasos para hablar de diversidad sin ser una editorial social o una editorial ONG, porque eso no somos. O sea, somos una editorial y publicamos libros y esto es cultura. Entonces, cuando la cultura se relaciona con algún tema social, ya, y sobre todo cuando es gitano, ya ONG. No, somos una editorial y somos cultura, ¿no? Pues lo que hemos hecho es seguir publicando obras, como por ejemplo Osiris. Osiris está escrita por este señor de aquí, que es Richard O'Neill, que él es romaní del linaje de Charles Chaplin, y él se dedica a contar o a escribir los cuentos basados en la narrativa oral. O sea, las personas gitanas
algo muy característico de nuestra cultura es la narrativa oral, de cómo han contado nuestra historia nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿no? Y él lo que hace es ir a los centros a seguir hablando de esa narrativa oral, oralidad, narrativa, contar los cuentos a viva voz y luego pues sí escribirlos, ¿no? Y aquí pues lo que estábamos haciendo o lo que hemos hecho es el siguiente paso. Alma, en Alma se centra mucho qué es ser una persona gitana, ¿no? O tiene un mensaje también muy social o crítico social incluso para una persona adulta, pero aquí ya lo que hacemos es publicar un cuento donde la diversidad está presente de manera natural, donde no hay que hablar de ser gitano o ser gitana. Es una niña traveler que quiere hacer su propio instrumento, lo construye con materiales reciclados, lo toca, se cree que toca súper bien, toca fatal, despierta un ogro, el padre niña que va a traer el ogro, que va a venir el ogro, y es un cuento divertido para todos los peques que de manera indirecta van a aprender qué es la cultura traveler, quiénes son las personas traveler, qué significa una palabra u otra, pero desde donde yo creo que hay que contar con la diversidad, ¿no? Y luego pues publicamos obras que no solamente hablan del pueblo gitano, o sea, el Tramús publica obras donde la diversidad está presente y, por ejemplo, Pituca es una salamandra gallega que lo escribe una autora gallega, profe, y lo ilustra una chica ilustradora gallega y pues obviamente Pituca es gallega, es una salamandra gallega que va en busca de su identidad porque es diferente al resto de animales y su abuela le dice busca tu identidad, ¿no? Y también va con contenido, un poquito contenido educativo, el cuento tiene un código QR donde puedes escuchar el cuento narrado en gallego con música creada específicamente para el cuento en gallega. Y tenemos, por ejemplo, estos dos libros que cuentan las vidas de una familia que tuvo que huir de Alepo y llega a las costas de Málaga a través de un viaje muy largo y muy duro. La historia está contada en este libro por la madre, de una visión adulta, una novela adulta, y por el niño. Esto es un libro infantil juvenil, Samir sería más juvenil. También tienen un contenido educativo. ¿Y quiénes hablan de estos libros? Pues hablan Lama Zabak o Somar Salam, que son sirias. Yo no tengo que hablar por las personas sirias, ni voy a contar su historia, ¿no? Pues ella es la presidenta de Palmira, que no sé si ha venido al centro a hablar de mujeres en zona de conflicto y tal. Y ella es Somar Salam, que es ilustradora sirio-palestina. Y ella pues también habla de estos cuentos, ¿no? Y de estos libros. La Zúa, que es un libro, una novela adulta, donde en primera persona un niño te está contando todo el tiempo quién es. Es la novela sobre un niño que vive en el polígono sur de Sevilla en los años 80, polígono sur más conocido como las 3000 viviendas, y es un niño que te cuenta a través de su cotidianidad qué significa vivir encerrado entre muros, en la exclusión social, vivir el racismo, vivir la pobreza, ser consciente de lo que significa la pobreza, ¿no? Y te lo cuenta ¿quién? Pues Antonio Ortega, que era ese niño, que creció ahí, que es periodista, que es escritor, que es autor de otras novelas que también os recomiendo que leáis, vamos. Orgullo, donde se incluyen 6 relatos de 6 personas del colectivo LGBT y donde por primera vez hay 2 relatos de 2 personas que son gitanas, Demetrio Gómez o Miriam Amaya, que es mujer gitana trans de la época de la Veneno, que estaba en la primera manifestación del Orgullo. Y yo no lo sabía, y a muchas personas gitanas LGBT necesitamos estos referentes, necesitamos conocerlos y saber que estaban y estuvieron ahí, ¿no? O por ejemplo el último, que habla de la existencia lesbiana de las mujeres gitanas, que yo solamente lo he aprendido a través de Carmen y Lola y no hay más película más racista que esa. Entonces pues os recomiendo que veáis algo hecho desde dentro, porque siempre vais a conocer la realidad, la verdad, porque si no os vais a quedar siempre con la misma foto, Y muchísimas gracias, no sé cuánto tiempo llevo hablando. Se me quedan muchas cosas por decir, pero me gustaría escucharos y que me preguntéis, que habléis y que digáis lo que queráis. No sé cuánto tiempo llevo hablando. Vale. ¿Cómo ves el panorama cultural respecto a
al mundo gitano y a ciertos estereotipos antes de empezar con la editorial y ahora que ya lleva una cierta trayectoria? Bueno, yo cuando empecé con la editorial, yo ya llevaba un tiempo siendo activista por los derechos de las personas romas. Entonces, desde mi activismo sí me he preocupado en investigar y en buscar otro tipo de literatura, otro tipo de, bueno, personas autoras, gitanos, gitanas también a nivel, pues fuera de España, ¿no? Y hay muchas personas que están escribiendo, vamos, fuera de España incluso se está haciendo mucho más que aquí, a este nivel. A través de esto es como yo creo bueno, quiero decir que la editorial, yo ya tenía ese bagaje, yo ya tenía ese contenido dentro para poder crear esto, y esto es porque ya se venía haciendo antes algo. Y como he dicho antes, esto es porque hay personas gitanas que están en los espacios que están y están encontrando también el apoyo dentro de esos espacios para poder visibilizarse, para poder hablar de quiénes son y hacer los proyectos que están haciendo a todas las escalas y en todos los espacios. A nivel cultural, yo sí creo que ha cambiado un poquito la cosa, lo vuelvo a repetir, de verdad, aunque sea muy cansina, porque hay personas gitanas dentro. Porque, por ejemplo, si ves ahora la película Te estoy amando locamente, la visión de Alba Flores, la representación de Alba Flores, era la primera vez que cuando yo vi la película dije, ahí me siento más identificada. O sea, yo cuando hablo con primos, primas LGBT, todos me hablan del mismo sentimiento, ¿no? Son el perro verde, ¿no? Dentro de la habitación, ¿no? Es decir, sí, y no es que seamos pocos, para nada. Lo que pasa es que hay mucho miedo a hablar, porque si cuando tú sales del armario te encuentras el racismo, pues tú te metes al armario, pero rápidamente. ¿Dónde vas? ¿No? Tienes que seguir teniendo por lo menos ese sustento, ese techo que tienes. Si no, lo que te queda es la calle. Mientras más visibilidad haya en todos los aspectos, más fácil lo van a tener, ¿no? Pues en la cultura yo creo que ha ido pasando eso. Ha habido un cambio, yo sí que noto que ha habido un cambio, porque creo que hay más conciencia por parte de la sociedad, creo que es una sociedad que para bien y para mal tenemos más información en la mano y también la utilizamos para algo bueno, ¿no? Y creo también porque yo creo mucho en las figuras aliadas. O sea, en esta sala tenéis muchas personas aliadas que hacen que esto sea posible también y que este cambio sea posible, ¿no? No sé si a lo mejor te ha pasado alguna editorial más grande que tenga un más buen literario se ha ofrecido a publicar mejor un libro vuestro que hable sobre vuestro colectivo, porque no sé, me gustaría saber la postura que tienen ante eso, si piensas que es un poco acaparar vuestro espacio y prefieres solo hablar tú de lo tuyo, o si te parece como una forma de tener un poco más de voz, aunque no sea como una imagen que has creado tú, sino que haya una persona que sea falla o que siquiera lugar de tu trabajo o de tu imagen. Sí que hay alguna editorial que no es la más grande, pero sí son editoriales conocidas que se han puesto en contacto con nosotras, pero nosotras lo que estamos haciendo es, por ejemplo, Amazon tiene los libros, nosotras nos estamos matando para que Amazon no tenga los libros, porque yo no quiero que mis libros estén en Amazon. Hay espacios donde no estoy, pero no porque yo diga, pues no voy, sino porque mi discurso, a mí no me van a llamar, y yo mi discurso no lo voy a cambiar. ¿Cómo? ¿Por qué no quiero estar? Porque Amazon bueno, no sé cómo explicarlo, pero es como el capitalismo desde su violencia más clara, ¿no? Y más, o sea, claro, o sea, Amazon, para que te hagas una idea, cuando quiere tener los libros de una librería, o los tiene. Yo he trabajado en librería y la persona encargada de librero, la librera, dueño de la librería, ha tenido a una persona de Amazon acosándolo 24 horas para que su catálogo esté en Amazon, ¿no? O sea, es totalmente todo lo contrario a lo que soy yo. Yo soy una mujer que, de hecho, me voy a vivir ahora a la zona más rural de Málaga, porque creo en la ruralidad y porque creo que la vida tiene que ir a otro ritmo y que se tiene que conectar de otra manera, pues yo, para mí, Amazon es todo lo contrario a lo que yo soy. No lo puedo evitar porque cuando no lo coge Amazon hay otra empresa que se lo vende a Amazon, o sea, es increíble. Pero yo intento, sí que estoy creando colectivos, pero con otras editoriales independientes, con bibliotecas, con librerías independientes, con otros
proyectos, otros, por ejemplo, con la Universidad de Alicante, que es la única donde hasta ahora había una cátedra de cultura gitana. Pues con la Universidad de Alicante hacemos también trabajo y vamos a publicar ahora un volumen de un manual de texto romaní castellano, o sea, para aprender romaní, ¿no? Pues ahí es donde nosotras estamos haciendo o creando sinergias, ¿no? Pues desde la universidad compran 150 ejemplares de Alma y trabajan con 3 fundaciones del asociacionismo gitano de Alicante, que los reparten a los peques y van a los centros y son personas gitanas contando el cuento de Alma en un centro educativo, ¿no? Y esas cosas sí estamos haciéndolas, pero no sé, dentro de 2 años digo, mira, me han hecho la película en Netflix y estoy súper contenta, pero porque al GIR no le va a gustar dinero, ¿no? O sea, no vamos a ser tontas, pero sí que tenemos una mirada, yo sí tengo esa mirada muy recelosa. Hace poco también me ha llamado una persona que pretende hacer un corto y ese corto llevarlo también luego a un largo sobre la historia, además, una de las historias o la historia más importante del pueblo gitano, que fue la Gran Redada, que si no sabéis lo que es, investigarlo, porque en España habéis tenido el primer intento de exterminio y ha sido aquí. O sea y bueno, pues sí se acerca, me ha llamado y yo le he dicho, pues para que yo esté ahí tiene que estar esta. Yo no quiero que me llames a mí, yo te haga el cartel, Alba Flores te haga la protagonista y ya tú ya has cumplido. No. O sea, entonces yo creo que ya hay suficientes profesionales gitanos y gitanas en todos los espacios para que se pueda contar con nosotros, ¿no? Perdona, Sandra, es que eso que has dicho es verdad, ¿no? También, porque es muy cómodo comprar en Amazon. Es muy cómodo. Es muy cómodo ir al supermercado, es muy cómodo que nos traigan las cosas y así nos están conquistando sin que nos demos cuenta. Entonces, con la misma alimentación, ¿no? Y también va un poco en la línea de lo que es la soberanía alimentaria, ¿no? Totalmente. De tener un poco de control de lo que comemos, de lo que consumimos y también culturalmente, ¿no? Podría hablarse de soberanía cultural también en ese sentido, ¿no? Y de crear una sociedad individualizada totalmente, ¿no? Al Claro. final. Va todo lo mismo, Y es que así. sigan existiendo negocios, editoriales, librerías, tiendas de barrio, que es lo que queremos, que no estar, por ahí lo han dicho, ¿no? Fagotizado por la agroindustria, las multinacionales. Es que, claro, al final, si somos conscientes de que vivimos en un sistema que lo que pretende y quiere es crecer a costa de la mano de obra y el consumo, y la mano de obra somos nosotros, ¿eh? No hay más. O sea, están los muy altos y luego nosotros. Entonces, ¿cómo consumimos? Yo creo que el cómo consumes cultura, sobre todo, es muy importante. Porque no es lo mismo estar en tu casa, comprarte un libro, hacer un clic, no haber hecho absolutamente nada para ayudar a una librería, a una editorial. O sea, si os digo, si ya hablamos de negocio o cómo funciona una editorial. O sea, tú cuando entras a una librería, yo no compito, por ejemplo, un disco de rock, pues compites con el rock. Yo compito con todos los cuentos que hay dentro de una librería. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, hay mucho trabajo detrás. De cada cuento sacamos 2 euros y algo, de cada cuento, para que os hagáis una idea. O sea, que muchas veces, como estamos ya, digamos, educados en ese consumismo tan voraz y tan rápido y tan inconsciente, ¿no? No sabemos qué hay detrás de cada producto, pero es verdad que nosotras con la editorial lo que pretendemos es seguir ejerciendo pues lo que somos en nuestra vida, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante ser consciente de no perder el contacto con la sociedad, de no perder esas redes, de no perder para nada el sentido crítico social y de no creernos, por favor, que ser activistas porque he puesto un like en Instagram es hacer algo, porque es no hacer nada. Nada de nada. O sea, nada. Tendréis a lo mejor un seguidor más, 2, pero en la sociedad va a seguir igual. O sea, la calle está ahí fuera y aquí tenéis además buenas profesoras que siempre nos encontramos en los espacios que nos tenemos que encontrar y son en esos días señalados, en esos espacios importantes. Y tenéis profesoras que yo creo que ya lo que he visto, que tenéis ahí puesto fuera, que tenéis una quedada para crear las pancartas para el 8M, para tal. Pensar de verdad que el 8M hay muchas mujeres que no van a salir, que no van a poder salir, porque tienen que limpiar en economía
tienen que limpiar casas de otras personas que no son sus casas, porque son cuidadoras, porque están sufriendo violencia de género, porque están viviendo la exclusión social, porque no pueden salir a la calle. Entonces nosotras, que somos súper privilegiadas, vamos a salir y vamos a... Luego ya cuando llegamos publicamos todas las fotos que no hemos hecho, pero primero vamos a salir, ¿no? Ya está, luego cuando me vaya os quedarán... Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por todo. ¿No? Ah, no sé, nada, aquí no levantan la mano. Seguirme en Instagram, se compra. A veces me siento un poco sola, pero estoy con vosotros. Pero no, porque estoy trabajando, no nada, y bueno, pues no conozco nada de mí, yo no conozco nada de vosotros. Y bueno, que hayas venido me encanta porque es un discurso que yo comparto absolutamente, y me encanta que hayas venido. Yo es que si te he dado poco la gracia. Tengo que darte más, y es una alegría que en una facultad de educación se escuche un discurso como el tuyo, que hace que la escuela vaya a ser mejor, mucho más rica, mucho más escuchadora, o sea, que no existe la palabra, me la invento, ¿no? Que escuche, que sienta, que acoja, que sea humana. Es que os lo estoy diciendo, y es que al final hasta la palabra humana la tenemos desvirtuada. Vamos a ver, que vivimos en un mundo y en una sociedad que no es humano, ni es solidario. Entonces escucharte, que no, tú todavía no te vas, quédate. No, yo me quedo aquí, no, sí, está cortado todavía. Yo quería preguntar, porque has dicho que te has encontrado con racismo dentro del propio colectivo LGTBI, y me gustaría saber cómo es encontrarte como dentro de un colectivo y aún así marginalizada, entre comillas. Porque el patriarcado está en todas partes. Entonces, el colectivo también lo forman personas pues que son payas y que han vivido y se han educado en esa misma mirada, ¿no? Lo que explicaba antes. Son esas mismas personas, no por ser parte de una minoría, vamos a decir, si me gustan las palabras minorías, porque cuando formas parte de una minoría y tú de otra minoría y tú de otra minoría y todas las minorías separadas, entonces ya no somos nada, ¿no? Y no, perdona, si se junta la diversidad, a ver si la minoría va a ser otra. Entonces, yo creo que diversidad hablo ahora mismo, o sea, más diversos no podemos ser, ¿no? Y me lo encuentro porque al final es eso, o sea, todas nos hemos educado en esa misma mirada. Da igual que luego... Y también nos hemos educado en una mirada en la que, vale, sí, yo estoy sufriendo LGTBI-fobia y me centro solo en mi lucha. Y al final también lo que se proyecta dentro del colectivo es lo que se proyecta afuera. Crear unos roles que hay que perpetuar y que hay que reproducir, y al final las personas del colectivo que pueden tener menos discriminación, pues son esas personas blancas, cis, que cumplen también un físico con el canon, que luego tienen un poder adquisitivo. O sea, son esas personas las que discriminan más dentro del colectivo, porque al final también, pues unas porque se sienten obligadas, porque es la manera en la que la sociedad las acepta más, y otros pues porque son racistas y punto y final. O sea, aquí el buenismo nada, o sea, es así. Pero sí que es verdad que al mismo tiempo es el espacio donde más aliados me encuentro, donde más personas, porque claro, porque al final has sufrido, sabes lo que es la discriminación, sabes lo que es que te persigan, sabes lo que es que te metan en la cárcel por ser maricón, porque en ese momento metían en la cárcel a un hombre por ser maricón y a un gitano por ser gitano, y convivían los dos dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, pues sí, dentro de esos espacios es donde también estamos encontrando, o donde yo encuentro esa familia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que ahora, mira, voy a decir una cosa que a mí me gusta mucho, la gente joven de ahora. Yo cuando he quedado súper mayor, abuelita total. Cuando entré en San Telmo como que lo veo mucho más, y es verdad que en esta facultad también me pasaba, en otras facultades no, pero aquí somos más de un rollo, tenemos, no sé, más diverso. En la gente joven
ahora veo que no hay tanto miedo, y sobre todo entre ellos y ellas, a expresarse. Expresarte es respirar. Porque en mi momento, cuando no podía expresarme, era como que me faltaba el aire, ¿no? Y ahí venían ya todos los temas de salud mental, que es que ahora mismo lo veo y es como, me encanta ver a tanta gente joven expresarse en todos los sentidos y que no haya miedo a esa libertad de expresión, ¿no? Porque no hay nada más bonito que poder ser libre y expresarte como eres, ¿no? Y eso yo creo que es algo que sí que hemos conseguido y que la gente joven, hay mucha gente joven muy consciente de que eso es una batalla ganada, como muy consciente también de quiénes han ganado esa batalla para que vosotras hoy podáis seguir teniendo esta libertad, ¿no? Entre comillas, porque tampoco hay que ser hay que ser precavido, ¿no? Y además hay que ser muy consciente de que, lo que digo, la acción está en la calle, porque mientras tanto yo estoy en mi casa viendo Instagram, en la calle cada vez hay más personas que están cogiendo poder porque las han puesto en esos sitios de poderes, porque sí hay otras personas que las han votado, o sea, cada vez hay más partidos de derecha, ultraderecha, que están generando y que están reproduciendo discursos que, oye, que parecía que no iban a volver, pero ahí están. Pues si están, es por algo, ¿no? Porque parece que hacemos mucho, pero realmente no hacemos tanto. Hay que hacer fuera, y hay que hacer en la calle, y hay que hacer en comunidad. Y hay que ir a espacios comunes. Yo creo que además también, para la gente que es como yo, a mí me sana. Porque yo luego estoy en mi casa y veo todo lo que hay, como todo cómo va la sociedad y cómo va este. Luego entro a un espacio, pues yo que sé, aquí en la Casa Invisible, en la nave, no sé, hay espacios que se están creando, ¿no? Que hay gente que piensa como yo, que consume como yo, y a mí me viene bien incluso para mi salud mental, ¿no? Y emocional. Sí. Yo quería agradecerte tu trabajo y también todo lo que nos has contado. Yo, por ejemplo, mi mejor amiga es mestiza y he visto no solo cómo la sociedad como que la ha ido discriminando, sino dentro de su propia familia. Su familia está compuesta por una madre que es padre y un padre que es padre. He visto cómo dentro de sus tíos, primos, la han discriminado directamente. De hecho, no tienen apenas relación simplemente por ser mestizo, porque al final están perpetrando los prejuicios que tiene la sociedad, que al final lo está como aislando, en cierto modo, al menos donde yo vivo, lo está aislando y como que se sienten cómodos dentro de ese aislamiento porque lo están mirando desde la otra edad, desde fuera. Totalmente. Entonces considero que es muy importante que se haga este tipo de trabajo y sobre todo que se nos presente a nosotras, que al final vamos a ser futuras maestras y maestros y que podamos llevarlo a nuestra aula y hacer un trabajo real en base a ello. Así que, pues gracias. Muchas gracias. Mira, y no has hablado de gitanas. Gitanas, es verdad. Es verdad, no he hablado de gitanas porque gitanas no forma parte de Altramus, no es catálogo de Altramus, pero lo he traído porque para mí además es un libro muy importante. O sea, la editorial es Ediciones del Genal, que si conocéis la librería Prometeo de Málaga, pues es su editorial, tienen una editorial. Entonces este libro me lo pidió Jesús. Tú me tienes que hacer un libro ilustrado de gitanas por las historias, tal. Y lo escribe Antonio Rodríguez Torres, que es gitano, gay, pedagogo, o sea, y él es el que tiene esta visión, lo escribe él conmigo, pero las historias se las han narrado las mujeres de su familia. O sea, son 6 relatos que su madre, su abuela les contaba, y él solo ha escrito uno que no le han contado, ¿no? Que creo que es el último, la boda. Y aquí lo que hay son 6 relatos en los que los 6 son mujeres gitanas las protagonistas y son súper diversos. Es decir, hay un relato que cuenta la historia de una mujer en un día que se llevan a su marido, pero que al mismo tiempo lo que te está contando es la gran redada. Y te presenta el relato con el edicto real, la foto del edicto, que sentenciaba que todas las personas gitanas debían ser apresadas, los hombres conducidos a galera, las mujeres a casa de misericordias con los niños y niñas menores de 7 años, ¿no? Eso duró 16 años, 16 años. El 80% de las personas gitanas en España fue asesinada, porque claro, 16 años son muchos años, ¿no? Hay otros relatos en los que se habla, por ejemplo, de una chica gitana que cae en la heroína.
Y es otra forma de narrar, que claro que había personas gitanas heroinómanas, porque la heroína básicamente se daba a precios muy bajos para que en los extrarradios la probaran para poder luego venderla, ¿vale? Y tenían a muchísimas familias gitanas pues con sus hijos y con su hija enganchados a la heroína. Pero claro, no es lo mismo que te lo cuente un gitano, porque lo ha vivido así y sabe de lo que está hablando, a que te lo cuenten en una película súper chula y te pongan solamente el camello gitano que está dando o el otro enganchado para allá y para acá, ¿no? O sea, es diferente. Y aquí pues lo que vais a ver son esas historias. Una historia va sobre la mitología del pueblo gitano, que también tenemos mitología, pero que vosotras la conocéis a través de una canción súper racista, que es Hijo de la Luna, ¿no? Que yo no me lo callo, que estoy hijo de un payo. Bueno, pues esa canción está basada en el nacimiento del pueblo gitano. La chimutra, que es la luna, y el chivé, que es el sol, se unen y así nacen. Y eso es una historia que le contaba su bisabuela y luego su abuela, Antonio, igual que el resto del mundo tiene esa mitología, esa fantasía, también lo tiene el pueblo gitano, ¿no? Y aquí en Gitanas pues vais a encontrar un libro ilustrado, una novela ilustrada, con 6 relatos, donde se habla de esto, ¿no? ¿Te has planteado escribir algún cuento más tan bonito como algo? Pues después de esto yo a nivel personal soy ilustradora y también ilustro otros cuentos infantiles. Ahora se publicó uno con María Dueñas, que ha escrito, que se llama Cada verano. Trabajo también con otras editoriales, con ONG, entidades. A mí no me da la vida, pero es verdad que me han pedido la parte 2 de Alma muchísimas veces. Como, bueno, pues, pero es verdad que ahora sí que lo que vamos a hacer este año es que se va a publicar, que eso me lo están pidiendo de institutos y era una idea que tenía y al final sí se va a materializar. Y vamos a publicar un libro sobre la historia de mujeres gitanas, o sea, historias de mujeres gitanas en la historia, ¿vale? Así, entonces vais a conocer a un montón de mujeres gitanas a nivel mundial, ilustrados, con su historia, para que veáis lo racista que es la cultura. Porque veáis que cuando no conozcáis a estas mujeres y veáis lo que han hecho, o sea, la primera mujer profesora de una universidad era gitana. Era gitana. Y eso, ¿quién lo sabe? Pues como eso, muchas cosas más, ¿no? Y eso es lo que vamos a publicar ahora. Que seguramente es un libro que salga en noviembre, diciembre. Y obviamente también tendrá un contenido educativo, pero eso va a ser más una novela como con el típico retrato y la historia de cada mujer, ¿no? Eso sí lo vamos a hacer ahora. Pero es una manera también de recrear la historia, ¿no? A través de Sí. las voces y las historias personales de mujeres. Sí, sí. Pensamos siempre la historia como cronológicamente y muy cerrada en hitos históricos que tienen que ver fundamentalmente con la violencia, la guerra, ¿no? El colonialismo y la un poco voz más. de mujeres también es una manera de rescatar que la historia se vive de otros lugares, no solo Sí. de las guerras, los reinados y los hombres que han ganado batallas, ¿no? Totalmente. Entonces está chulo porque se ve, lo digo porque como lo han nombrado de las gitanas y la redada, que es una manera también de contar la historia a partir de ciertas voces, Totalmente. ¿no? Contar, hechos y todos acontecimientos que no son patriarcales, que no están, ¿no? Que está totalmente vinculados además a una sororidad, a una creación en lo cultural, en lo educativo, en lo social. La creación es muy interesante, Sí. ¿no? Por otro es destrucción, ¿no? La idea de contar la Sí, historia sí. de la destrucción. Y es muy chulo. De hecho, en La Gran Redada hay una de las mujeres más importantes, que además su figura es muy importante para el pueblo gitano, es Rosa Cortés. Rosa Cortés es una mujer de Vélez Rubio que fue, bueno, pues creo que fue en Cádiz, creo que estuvo metida. Ella, que creo que luego la llevaron para otra cárcel, que ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? Una casa de misericordia, ¿verdad? Y ella, con un clavo, bueno, las mujeres gitanas tenían como muchas formas de intentar sobrevivir, escaparse, resistir, se rasgaban las vestiduras, porque claro, así los curas pues entraban en pánico, se besaban entre ellas, para que los curas ardieran en pánico y ellas pues pudieran pues irse, escaparse, intentar hacer algo, ¿no? Y la figura de Rosa Cortés, ella con un clavo fue haciendo un agujero en una de esas paredes, hizo que ella y otras mujeres se escaparan, luego a los pocos días la volvieron a coger, ¿no? Pero eso es también feminismo. Eso es feminismo romaní.
es un feminismo romaní heredado. Y este libro seguramente empieza con Rosa Cortés. Entonces es como hacer pues lo que tú has dicho, o sea, realmente se está hablando de la historia a través de estas mujeres. Hay una mujer que era Catarina Taicón, que la llamaron la Martin Luther King gitana, era amiga de Martin Luther King, de hecho estuvo con él y nadie sabe nada. En la era de la información. En la era de la información, nadie sabe nada. Claro, pues sí. Y bueno, esa va a ser la línea y eso, pues nosotras intentamos, ya os digo, somos una editorial muy chiquitita, una editorial independiente y sí que lo hacemos todo pues a través de ese ritmo y con esa visión, ¿no? Siempre se me olvida, pero es verdad, muy importante, que entréis en la web, que compréis libros en librerías y que consumáis una cultura consciente, porque el consumo va a estar ahí, pero es muy importante cómo consumimos, ¿no? Bueno, primero felicitarte y darte las gracias por estar aquí y realmente tu discurso es tu acción, porque creo que, aparte de que tu discurso es potente, a mí lo que más me gusta de tu discurso es que no es un discurso. Y me gustaría preguntarte, como estudiante, ¿cuáles son de esta facultad, cuáles son los momentos, cómo has visto tú el antigitanismo aquí, en esta casa tan abierta, tan diversa, tan maravillosa? ¿Cómo lo has visto? ¿Lo has palpado? ¿No lo has palpado? ¿Yo lo puedo decir? En modo ironía, ¿no? No en modo ironía, en modo de que lo diga una voz que lo puedes sentir como si... ¿Cómo lo he sentido yo? Que a lo mejor como lo he sentido yo, no es como lo ha sentido otra persona gitana. Por eso te pregunto, porque creo que tenemos... A ver, pues a nivel, como en todos los espacios, pues me he encontrado las típicas frases, ¿no? También es que no hay más personas gitanas estudiando porque no quieren estudiar. Pues como los quieren, no les gusta estudiar, pues por eso no están aquí, ¿no? Y por eso me gusta a veces preguntar si hay alguna persona gitana en la sala, ¿no? Porque a mí me hace ilusión y porque me reconozco y me gusta, no sé. Y eso para mí, por ejemplo, es una manera muy, muy importante de racismo, ¿no? Es decir, no hay más porque no quieren estudiar. O si hay una persona gitana, todo el mundo es gitanólogo y le dice, claro, porque resulta que en tu familia, ¿verdad? ¿Cómo se lo han tomado? Y porque, claro, porque no, o sea, ahí no hay, ¿no? Y luego si hay una persona gitana que estudia, a mí, personalmente, no me gusta que sea como en todos los... Vamos a pasearle a todas partes, a enseñarle como si fuera... Porque conmigo lo han hecho, no en la facultad, lo han hecho en otros espacios y a mí me afectó muchísimo. De hecho, lo hicieron... durante un periodo de 2 años, de una persona que además fue como tengo que llevarte aquí, tienen que traerte aquí, quieren escucharte aquí, hay que hacerte una entrevista aquí y al final yo me sentí, creo que nunca me he sentido tan vulnerable y yo he hecho, no sé, creo que lo que he hecho o lo que hice en ese momento con la editorial no era para tener esa sensación de vulnerabilidad o de otra vez esa mirada, perdonadme con la expresión payocéntrica, de pobrecita, porque mira lo que habrá sufrido, ¿no? Es como, por Dios, eso para mí es lo peor que podéis hacer si hay aquí una persona, un compañero o compañera gitana, ¿no? Desde mi punto de vista. Sí, bueno, una vez me acuerdo que me dijeron, ay, no me acuerdo no sé qué estaba pasando, pero había humo por algo, porque estaban fumando. Y fue esa frase de me estás echando todo el humo, que me voy a ir hoy de aquí oliendo a gitana. Pues esa frase la he escuchado aquí. O sea, cosas así, ¿no? Pero es que luego me voy, obviamente, este espacio es muy importante, porque esa persona gitana sí va a ser referente, y el resto de personas gitanas la va a mirar con otra mirada. Sí va a ser importante, es súper importante y es consciente de que, o por lo menos desde mi punto de vista, yo cuando empezaron a nombrarme como referente me dio miedo porque era como una responsabilidad, un sitio donde yo no me había situado o no había pensado que me iba a situar y de pronto esa palabra se fue transformando, se ha ido transformando poquito a poco y sí me he ido reconciliando con esa palabra, pero también por las personas gitanas con las que convivió, decir, es verdad, ¿no? Ver una niña, un niño que viene, que te escribe un cuento. En Madrid ha habido colegios que se han presentado ahora no sé cuántos niños y niñas, porque fuimos a presentar Alma y se presentaron todos a un concurso de cuentos y era la primera vez que ellos querían
Claro, pero no era porque no les guste estudiar, sino porque de pronto podían ser protagonistas de ese cuento. Su historia se contaba, podían hablar de ellos, sentían como que no había nada malo en contar esos cuentos, ¿no? Entonces, pues sí, siento o considero que mi figura como referente es importante para esas cosas, ¿no? Pero no para seguir alimentando ni los egos de nadie, ni las propagandas de nadie, ni nada más. Esa es mi postura. En Málaga, bueno, lo he presentado un montón de veces. Realmente esto ha sido porque aquí mi tía me ha embaucado. Sí. En los colegios voy a presentar Alma. Lo que pasa es que es verdad que como soy yo sola, me es imposible ir a contar cuentos. Y de hecho lo que yo suelo decir, o lo que a mí me gustaría hacer, más de lo que hago, sí que trabajamos mucho con los AMPA. Los AMPA piden los cuentos, hay 20, 30 cuentos, 10 cuentos. Enviamos los cuentos antes de que yo vaya y luego el día que yo voy, pues luego también, yo cuando cuento el cuento luego saco una bandera romaní y les hablo un poquito en romanés y no sé cuánto, y le hablo de la cultura gitana. Pero me gusta más que lo cuenten las personas gitanas de ese barrio, de ese centro, que forman parte, un padre, una madre, quien sea, hermano, hermana, primo, prima, que forman parte de la comunidad escolar de ese barrio, ¿no? Porque yo al final, pues yo creo que es más potente o hace más fuerza que las personas que viven, que tienen en ese contexto, sean los referentes. No sé si te he contestado a tu pregunta. Pues eso No, no, dime. ¿Sí? Pero tienes como que lo vas a hacer. No lo hago. Llevamos 3 años haciéndolo. Concretamente, al ir al colegio. Sí. Al decir eso me ha parecido que es como que el libro cobra un poco de vida, ¿no? También aparte de la escritura que le permite que tenga alma en otras almas, ¿no? Sí. Está chulo, esa idea. Además me mandan vídeos de cómo cuentan los cuentos. A mí me gusta mucho verlos, sí. Y además se inventan un montón de cosas con marionetas contando el cuento. Y es muy bonito porque al final son familiares que tienen a sus peques escolarizados ahí y se convierten también en... Claro. Mi pregunta iba relacionada con la que ha hecho Laura, que es que te iba a preguntar si habías tenido la oportunidad de introducirte en los colegios que están en riesgo de exclusión social aquí en Málaga, por ejemplo. Sí, y con Lola Cabrillana, por ejemplo, tengo muy buena relación. Ella también es profe en Palmilla. Y a mí es que los colegios son colegios guetos, porque al final es eso, de lo que hablamos, igual que hay barrios guetos, sigue existiendo, y esto es una forma de discriminación, ¿vale? Porque el antigitanismo es eso. Cuando se dice que es estructural, se crea desde arriba, para que me hagáis una idea, y el racismo funciona en cómo excluyo a esta comunidad, cómo excluyo desde hace décadas, ¿no? Pues lo que hago es, siempre van a vivir en los extrarradios o van a vivir todos juntos en una barriada, y ahí va a haber un centro escolar o 2 centros escolares donde vamos a escolarizar a todos los peques. De hecho, cuando ha habido movimientos de personas gitanas a barrios y se han escolarizado, y esto sigue pasando, y se han escolarizado niños y niñas en ese centro, gitanos y gitanas, hay una cosa que le han denominado el vuelo blanco. Y el vuelo blanco es que de pronto las familias que están en ese centro sacan a los niños de ahí porque ya han venido las familias gitanas y nos quieren, o de llamar por teléfono para intentar escolarizar a los niños en otros sitios y decirles que no hay sitio, que no hay hueco. En ese colegio no hay hueco, porque la persona que llama es una persona gitana, ¿no? Entonces, pues claro, sí que sigue habiendo. A mí me gusta hablar del Virgen, ¿cuál es el que está, donde está la Plaza de los Monos? Virgen, María de la O, el Gracia. El Gracia tienen una manera de trabajar que a mí me gusta mucho, porque bueno, trabajan por proyectos y he visto como, pues no sé, creo que han abierto un poquito más las puertas al barrio, ¿no? Si hablo de Málaga. He estado en colegios en Madrid donde yo he dicho, madre mía, o sea, por favor, que este colegio sea el referente para todos los demás, ¿vale? Porque a un nivel de convivencia con todas las familias, de llevar, por ejemplo, yo cuando entro a coles donde cuento el cuento y hablo de la cultura gitana, muchas veces hay algún peque, alguna peque que se levanta y me canta.
y el profe de turno, la profe de turno, fulanita, eso ahora no. Y digo, ahora es cuando, si no está haciendo nada malo, si es que no está haciendo nada malo, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta, ¿no? Cuando hay peques que se levantan y coles como este, lo que han hecho es un espacio artístico, cultural, donde todas las familias que tocan instrumentos, cantan y bailan, españolas y gitanas, llegan, han hecho hasta su logo, y hay pues un papi que toca el violín, otro chico que toca la batería y está dando clases de percusión al resto de la clase, y payos y gitanos, ¿vale? Porque tampoco me gusta decir que como son gitanos vamos a hacer la clase de flamenco, no, por favor, y ni tampoco hay que celebrar la cultura gitana solo el 8 de abril, o hablar de las personas gitanas el 8 de abril, ni tampoco hay que hablar de la mujer el 8 de marzo, ¿no? Para que me entendáis, pues eso. Yo quisiera... Habla, no te preocupes. Sí, no, nada, bueno, me parece muy pertinente la pregunta que ha hecho la compañera, ¿no? Que cómo es la universidad, ¿no? en este ámbito, ¿no? Bueno, yo vengo del gabinete de rectores, ya es la vicerectora adjunta de Igualdad, ¿no? Y le acabo de mandar un mensaje a la rectora ahora mismo, ¿no? Le he dicho, oye, esto es muy inspirador, ¿no? Y es realmente lo que hay que hacer por una universidad que apueste realmente por unos valores. Así que yo quisiera agradecerte tu intervención y encuentro a la universidad como una aliada, ¿no? en este ámbito, ¿no? Y en ese sentido yo creo, claro, yo soy trabajador social, de hecho me parece además un acierto que el rector haya tenido bien tener a alguien del ámbito social cerca de las decisiones importantes de la universidad, porque se pone el foco en lo realmente importante, ¿no? Y esta facultad siempre es amable en cierta medida con estos temas. Pero yo sí creo, no sé cómo lo veis vosotras, de abrir esto al resto de facultades y al resto de disciplinas, ¿no? Donde no se tiene esa mirada tan cercana con esta realidad, ¿no? Así que en la medida de lo posible aquí estaremos para lo que sea interpretar a la atención de igualdad, ¿no? Creo que se denomina así. Y esto muchas gracias. Una maravilla. Muchas gracias. Sí que estamos trabajando con universidades, en la Universidad de Jaén también hemos estado, en la Universidad de Alicante, y aquí también lo que estamos haciendo es hablar con otra asociación, bueno, con una asociación que se llama Adopta, que yo creo que conoceréis, y con Vanessa. Bueno, pues con ella estoy hablando porque a mí no me da tiempo de ir a todos los centros, a todos los colegios, y también ella tiene en su proyecto a jóvenes chicos y chicas que creo que son los que tienen que contar el cuento, que trabajar con ellos en los centros. O sea, vamos a intentar hacer entre las dos y al final es crear sinergia, lo que decía antes, con otro proyecto que yo creo que además está muy vinculado a este, y además que entre primas nos ayudamos. Bueno, me encanta el libro, lo hemos leído antes en clase, y ahora al comentarlo pues me surge la duda de que supongo que ha tenido mucha bienvenida dentro de la comunidad y fuera, pero ha tenido también una retroalimentación negativa. O sea, hay gente que desde dentro, ¿y cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has vivido? ¿Desde la cultura gitana? Sí. Por los, ¿Se sientan identificados porque no? Por los libros no, la verdad es que no. O sea, he encontrado racismo dentro y fuera, pero por los mismos temas, por el mismo tema que encuentro. Es que al final siempre digo lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, libros como estos, pues son los que he podido encontrar a lo mejor un poco más rechazo, pero porque tanto dentro como fuera existe la homofobia, y la homofobia se reproduce de la misma manera, ¿vale? Lo que he dicho antes, es más difícil para las personas gitanas porque cuando tú sales del armario, si no tienes apoyo y lo que te encuentras es rechazo y discriminación, pues vuelves dentro, y por eso se tiende a pensar que las personas gitanas son más homófobas, por ejemplo, ¿no? El pueblo gitano es más homófobo, más machista. No es así, no es así. Pero es verdad que cuando tú sales del armario y no encuentras sitio, no encuentras apoyo, pues tienes que volver al núcleo familiar, que es encerrarte en el armario si esa familia no te apoya. Y por eso no vemos tantas personas, ¿no? Pero me he encontrado más violencia fuera, la verdad, mucha más, de a nivel personal, de enviarme emails y mensajes por Instagram, por redes, en las redes sociales, muchísima violencia constante,
porque además es de lo que más creo que se nutre las redes sociales, de la violencia. Y es verdad que al final, pues al principio, pues te choca, bueno, no te choca, o sea, quiero decir que es la misma violencia, el mismo racismo que vivió antes, en otras esferas, ¿no? Pues insultos, o por ejemplo, si presenté el libro en el Ministerio de Igualdad, pues los mensajes en las redes sociales era ¿y dónde pusiste el puesto de melocotones? O cosas así, ¿no? Y aparte de eso, ¿te has pedido una paguita? Esa es la violencia que me encuentro, la verdad. Y a escala es mucho mayor de la que me encuentro a nivel dentro de bueno. ¿Y has sentido miedo o no sabes cómo gestionar? Porque al convertirte en una referente hay que tener cuidado, entre comillas, de exponerte. Cómo enfoca la perspectiva que coge cómo Bueno, es verdad que me expongo. Yo llego y yo parezco aquí que no, pero yo soy súper tímida, a mí me cuesta mucho hablar, como madre mía. Ya os digo, tengo la síndrome de impostora como buena artista que soy, pero es que os lo vuelvo a repetir, a mí me ha salvado la red, o sea, las redes, no las redes sociales, las redes de personas que al final son con las que tú te apoyas, porque obviamente cuando haces activismo te estás exponiendo y sí hay muchos mensajes de violencia y ya hay en algún momento quien te puede conocer y te insulta pero no sé, yo me intento quedarme con lo bueno, la verdad, y para mí lo bueno me da mucho más porque me estoy encontrando además con una red cada vez más amplia y una familia súper grande, y además me está sirviendo también para saber que no estamos tan solos, ¿no? El que de pronto haya personas que respondan a esos mensajes por ti, el que si te ven en un centro comercial y te están insultando hay alguien que viene y te habla o sea, cosas así, ¿no? Yo, por ejemplo, obviamente como no estoy racializada, pues no sufro esa discriminación a nivel físico que sufren otras personas, ¿no? Y mis primos, mis primas, yo, por ejemplo, cuando he ido en mis momentos a echar currículum para trabajar y lo he echado con dos primas mías, a mí me han cogido el currículum, a ellas dos no. Si voy con mi padre a algún centro, sea el espacio que sea el que sea, ya sea un Mercadona, ya sea un hospital, ya sea el que sea, siempre hay algo, siempre, a nivel brutal, en espacios sociales, por ejemplo en el hospital. Lo último que me pasó, que fue lo que más me chocó, fue lo primero que me pasó, el primer día que fui con él, ¿no? al hospital, es que a mí me dijeron si yo le venía acompañando, vamos, si era trabajadora social. La hija no, pero la hija no. O sea, hay muchísima violencia, pero también os digo que hay muchas personas haciendo red, haciendo apoyo y siendo conscientes, y que las personas jóvenes cada vez me encuentro muchas más, pero que no hay que dormirse y que no hay que pensar de verdad que lo que estamos haciendo en el móvil sirve para algo, porque de verdad que no sirve para nada. Esa es la clase de hoy. No sirve para nada. Pues nada. Bueno, de nuevo darte las gracias. Yo pienso que ha sido un espacio en el que tú has transmitido, bueno, y en el que hemos estado muy a gusto, y te damos las gracias por tu tiempo, por venir. Muchas gracias a vosotras. Y bueno, que ha sido muy gratificante. Nada, para lo que necesitéis. Es verdad que yo suelo leer los mensajes en Instagram porque me gusta escuchar a la gente pues lo que piensa, si ha leído el libro, qué es lo que pensáis, si vais a trabajar con Isabel el cuento, esas cosas a mí me gusta saberlas. Nos gusta saberlas a nosotras, porque la otra pata no la veis porque está trabajando, pero somos dos personas y las dos le ponemos mucho cariño a lo que hacemos. Y de verdad, exigir que os cuenten la historia, no que cuenten una historia, exigir que os cuenten la historia, porque estáis en el espacio idóneo. Ir a esa biblioteca, pedir, tenéis una persona que pide mucho sobre cosas gitanas, bueno, una no, tenéis unas cuantas además, y tenéis la suerte de poder tener acceso a conocer la historia, o sea que
exigirlo. Y muchísimas gracias a todos y a todas.